Germán, acabas de leer un libro del que me dijiste que todos tenemos que leerlo si queremos entender el fenómeno de la inteligencia artificial. Se titula Cointeligencia y es de Ethan Mollick. ¿Nos puedes decir a qué conclusiones llegaste por lo que se refiere a la educación? Muy bien, bueno, es un libro de divulgación, pero a la vez muy profundo sobre lo que es la inteligencia artificial, el efecto que tiene sobre el conocimiento y los peligros que pudiera tener la inteligencia artificial. Bueno, nosotros, como sabes, llevamos 2 años ya utilizando ChatGPT porque era gratis, y ahora pues ChatGPT 4 que es mucho más avanzado y la gente lo usa en los negocios, como nuestros hijos, etcétera, de una manera bastante común. Este libro llega a unas conclusiones muy interesantes con respecto a la educación y la integración de la inteligencia artificial de ChatGPT 4 al aula. Y viene a decir esencialmente cosas muy sencillas, que son que hay que, en realidad, hacer un cambio en las aulas. Lo que antes se hacía en la clase, es decir, que el profesor transmitía sus conocimientos a los alumnos, hoy en día esa tarea, por eso le llaman flipping the class, volver la clase del revés, el aula se traslada a la casa y el estudiante en casa puede, a través de la inteligencia artificial, pues leer toda la información que el profesor le asigne o toda la que le encuentre, etc. Y luego en la clase, en vez de ser un actor pasivo, lo que hace es aprender a activar, ¿no?, en la clase al estudiante. La clase sirve para activar al estudiante y que el estudiante aprenda en clase a pensar sobre esa información que en su casa ha buscado y que, bueno, puede tenerla allí en un ordenador y mirarla, pero sobre todo la clase es para aprender a pensar. Bueno, esto en cierta manera es una revolución en cuanto a el entendimiento de lo que es realmente la educación, pero no cambia lo que ha sido siempre la educación. La educación y la investigación científica han sido siempre lo mismo, es decir, el encontrar, el pensar críticamente y encontrar soluciones. Por ejemplo, del pensamiento, digamos, mítico en el siglo XVI, todo el mundo sabe que en Alemania y en el resto de Europa, incluido España, en todas partes se veían brujas por todas partes. Era una cosa que estaba en la psique de la gente, ¿no? Por todas partes veían brujas, ¿no? Y en Alemania, especialmente en estos países del norte de Europa, pues las quemaban con mucha alegría. Curiosamente, un inquisidor español, Alonso Salazar de Frías, en el siglo XVII, estudió todo, es como si hubiera cogido de ChatGPT todos los casos que se pudo obtener de caza de brujas y concluyó, no existen las brujas. Esto es el comienzo, digamos, de la revolución científica, del estudio científico, etc. Es decir, por una parte, tenemos que tener y aceptar de ChatGPT toda la información, porque ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un modelo lingüístico. Es una máquina a la que se le ha enseñado a leer millones y millones de páginas de millones también de autores. Y esa es una máquina sabia. Y lo que dice Mollick es
que esa máquina sabia es nuestra amiga, está con nosotros, está en nuestro ordenador y nos puede servir para encontrar toda la información que en ella se encuentre. Entonces, claro, puedes ir a buscar y decirle a ChatGPT, dime qué ha escrito Germán Gullón sobre Galdós, y te va a decir lo que ha escrito. Aunque bueno, en español hay menos que en inglés. Todavía, pero sí. Sí, como sabes, puede mirar en su propia memoria y en el Internet, a las dos a la vez. Entonces, como decimos, ¿cómo va a afectar a la educación? Pues como siempre, la educación, desafortunadamente, en algunos países como España, ha tenido ese componente de memoria. Es decir, que uno iba a clase y tomaba apuntes, el profesor decía y tú, y luego ibas a casa, lo estudiabas y volvías y el examen, que eran también los deberes, los famosos deberes, pues lo mismo que lo que habías hecho en clase, hacías otros ejercicios que eran paralelos, total, que siempre estabas dentro de un mismo modelo. Mientras que la educación de verdad, y eso en España ocurría generalmente cuando tenías ya un buen profesor en la universidad, es pensar críticamente. Eso es lo que aprendes en el colegio, en la universidad, con este modelo de cambio de flipping the classroom. En casa, la memoria, allí aprendes a pensar críticamente. En la clase, sí. Entonces, claro, esto es un cambio totalmente radical, porque el aprender a conectar ideas es traer primero de tu memoria profunda, donde tienes muchas cosas que has aprendido, traerlo a la memoria actual y presente, al cerebro, y luego ayudarte de la inteligencia, de todos esos saberes, de ese amigo que está al lado tuyo, que sabe tantísimo y que lo tienes ahí en la pantalla, tú lo estás estudiando, lo que te dice sobre una cuestión, y ahí es donde tienes que empezar a ver, ¿tienes razón en lo que dice? ¿No tiene razón? ¿Se habrá confundido? ¿Cómo está esta conexión? ¿Qué más me añade? ¿Cómo puedo decir esto agrega conocimientos? Etcétera. Y efectivamente agrega conocimientos. El problema es que a veces se confunde. A veces mete la pata. Y entonces por eso estás tú allí, para que corregirlo y no que meta la pata. Y entonces, bueno, este libro, que como dices de Molek, es estupendo, y termino con una anécdota que tú conoces muy bien, y es que es el libro que nosotros le regalamos a nuestros hijos para Navidad, y ellos nos lo regalaron a nosotros sin en saberlo, inglés, sí. con lo cual, obviamente estamos en este momento, la inteligencia artificial ha entrado a formar parte de nuestra vida, y para la educación es una herramienta extraordinaria, porque ahí tenemos saberes que nunca sabíamos que pudiéramos abarcar. Muy clara tu mensaje, muchas gracias, Germán.